Es una infección producida por un parásito intracelular. El ciclo vital comienza acá. El gato, que viene a ser el huésped definitivo. En cambio, el hombre y otros mamíferos son huéspedes intermediarios. ¿De acuerdo? Levanten la mano los que no tienen gato en su casa. Los que no tienen gato. Bien. Bueno, el resto que tiene gato seguramente ya se ha infectado por toxoplasma. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que no se han embarazado todavía las mujeres, ¿no? Así que esa es una buena noticia. Está infectada con toxo, pero no está embarazada. En cambio sería el peor escenario que se embarace y esté infectada. Bien. Entonces el gato se alimenta de ratones, de pajaritos y de lo que le dan en su casa. Y entonces cuando se alimenta de un ratón, el tejido, los tejidos del ratón seguramente tienen un zoológico. Y en ese zoológico también está el toxoplasma. Y entonces el gato se infecta con toxoplasma y elimina cada día, cuando está infectado, millones de ooquistes que contienen esporozoitos y que contaminan la tierra y el agua. ¿De acuerdo? Ahora, los animales como la oveja, la vaca, el cerdo, lo que ustedes quieran, al estar en contacto con la tierra y el agua contaminada también se infectan. Y al infectarse, introducen en su cuerpo esporozoitos. Y estos esporozoitos en el tubo digestivo se transforman en bradizoitos y taquizoitos. El taquizoito es la forma activa, metabólicamente activa del toxoplasma y que viaja rápidamente e infecta todos los tejidos, excepto al glóbulo rojo. Una vez que infecta el tejido, cambia de forma a una forma metabólica más inactiva, que se llama bradizoide. ¿De acuerdo? Entonces, la persona infectada tiene bradizoitos en todo el cuerpo. Y estos bradizoitos están en el interior de un saco. ¿De acuerdo? Es un saco que contiene varios bradizoitos. Esto que estamos hablando ocurre en el hombre y ocurre en los huéspedes intermediarios. Entonces, cuando usted come un churrasco de una vaca que está con toxoplasma, la carne está infectada con toxoplasma. Entonces, si no tiene un buen nivel de cocción, está comiendo un bife de chorizo agradable que también tiene toxoplasma. ¿De acuerdo? De esa manera se infecta el hombre y de esa manera se infectan los animales. O tomando líquido. Los animales al tomar líquido, agua contaminada, con los ooquistes que elimina el gato, se infectan. Y de esa manera hay el siguiente. ¿Qué tejidos o qué órganos se infectan en el hombre? Todos, excepto Abigail. Muy bien. ¿Cuántos enfermedades? 60. Bien. Muy bien. Entonces, todos los tejidos se infectan excepto el glóbulo rojo.
Pero algunos tejidos se infectan con mayor afinidad, tejido muscular y tejido nervioso. ¿Sí? Acá ven, cerebro, con quistes de Bradison. Entonces, otra estructura que es dependiente del cerebro y que podemos ver, ¿cuál es, Jessica? Una estructura que estamos viendo y que es dependiente del cerebro. ¿Cuál es? ¿Los ojos? Muy bien. Tienen que hablar fuerte. Me gusta que hablen fuerte porque los del fondo tienen que escuchar. ¿Cómo se llama usted de polera roja? Gerson. ¿Ah? Gerson. Gerson, no Gerson. 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 ¿Con J o con G? Con G. Gerson. Parece algo. Estándar. ¿Por qué no tiene certificado? Hay que decir que de primera clase. Recién. ¿Quién levante la mano los que están en su primera clase hoy? ¿Nadie más? Todos los demás, ya. Todos los demás, esta es su segunda, tercera, cuarta. Ya. Tienen que tener ejemplos. Bueno, su respuesta tiene que escuchar a la su compañía. Así que tienen que hablar fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, entonces decíamos que los ojos forman parte, es un apéndice del cerebro, por lo tanto, uno de los órganos que está infectado también son los ojos. ¿Sí? Y la infección del ojo es un elemento que nos está avisando que en breve se debe infectar el cerebro. Así que, ¿cuál es la forma más rápida de detectar infecciones del cerebro? Es observando el ojo. ¿Sí? Bien. Les decía que es una infección intracelular. Acá vemos una célula, un glóbulo blanco, que tiene ranizoides. Lo mismo acá. Entonces, se infecta el macrófago, se infecta el monocito y llevan al parásito por todo el cuerpo. Funciona como un caballo de Troya, teoría. ¿Cómo es la historia del caballo de Troya? Había un caballo y tenía que ingresar a un estadio y adentro del caballo, que era de madera, había un montón de caballos de gladiadores. Y entonces ingresó el caballo y salieron los gladiadores a luchar. Está bien. ¿Qué dice? ¿Cómo es la historia del caballo de Troya? Dentro del caballo de madera ingresaron a Troya y por la noche se quedaron todos los troyanos y se pelearon. Bueno, había una época en la cual había guerra entre una comunidad y otra comunidad. Las comunidades tenían murallas, ¿no? Tenían murallas y tenían portones gigantes. Entonces las guerras duraban muchos meses. Y en una de esas, uno de los estrategas dice, los vamos a engañar a los de esta población. Les vamos a hacer pensar que les estamos enviando un regalo. Y construyeron un caballo de madera gigante y lo pusieron delante de la puerta. Entonces el grupo de esa comunidad pensaron que era un regalo y que estaban aceptando su derrota, digamos. Y metieron el caballo dentro de la ciudad. Y en la noche abrieron las puertas a los soldados que estaban dentro del caballo y mataron a todos los soldados de dentro. Entonces, esa es la historia del caballo de Troya. Lo mismo pasa acá. El macrófago, el monocito, se infecta y transporta el toxoplasma a muchos ríos. ¿Qué cantidad de personas están infectadas? Altísima. En Estados Unidos se estima que 1 de cada 10 tiene toxoplasma.
Pero miren ustedes los datos del resto, Europa, el país más infectado en Europa es Italia y Francia. ¿Por qué creen que son más infectados ahí en Italia? Sí, se habla acerca de los animales, de los gatos. Porque tiene más capacidad. ¿Ah? ¿Por qué? No. Bueno, en Europa hay muchos ratones, igual que en Nueva York. A ver usted, ¿cómo se llama? ¿Alaisa? Yulaisa. ¿Por qué cree que en Europa hay muchos infectados? No, no, porque les gusta comer carne casi cruda. ¿Han escuchado ustedes el Corte Inglés? ¿Sí? Bueno, es por eso. Les gusta comer carne casi cruda. Y ahí tienen puestos otros. Así que fíjense ustedes la prevalencia en Europa, África, Latinoamérica, llega casi al 80%. No sabemos cuánto es acá. Pero los que tienen gato, duermen con el gato, alimentan al gato, botan sus desechos del gato, no usan guantes, etc., seguro que se enferman. Seguro. Entonces, el mecanismo de infección es consumo de carne poco cocida y la carne tiene quistes que contienen variación. O el gato se infecta, el gato elimina o quistes esporulados que contaminan el suelo, que contaminan el agua. Si esto ocurre en el campo, eso explica por qué los alimentos ya vienen contaminados. Y eso explica por qué los animales se contaminan, porque los animales consumen pasto, como que es algo pasto básicamente, y eso está contaminado. Las vacas. En una persona que tiene VIH y que tiene toxoplasmosis, el riesgo de reactivación es del 33%. Altísimo, ¿no? En los que no reciben tratamiento, obviamente. Bueno, en inmunocompetentes la infección pasa desapercibida, porque uno cree que no tiene la enfermedad porque no tiene síntomas. Y esto ocurre en la mayoría. 80 a 90% son asintomáticos. Usted que acaba de entrar en el curso, venga acá, siéntese acá. Y cierre la puerta de eso. Entonces, ¿8 a 9 de cada 10 están infectados y son asintomáticos? Los que tienen síntomas, ¿qué desarrollan? Infección del ojo, del pulmón, del corazón, del cerebro y de los ganglios. O de los ganglios. Generalmente, la linfadenitis en estos sectores es la manifestación más frecuente de toxoplasmosis, que puede ser unilateral o bilateral. Y son ganglios que crecen y no duelen. ¿De acuerdo? Algunos de ellos pueden presentar, miren ustedes el porcentaje, 20 a 40% de ellos presentan fiebre, cefalea, malestar general, astenia, es decir, síntomas inespecíficos. Pero el resto que tienen ganglios crecidos no tienen ninguna molestia. Usted recién se explicó. Desde la próstata tiene que comerse una etiqueta con ¿de acuerdo? Estos son síntomas en inmunocompetentes. Los quistes están en todo lado, pero sobre todo están en tejido muscular, en retina y en sistema nervioso. Hay un dato muy interesante.
que los psiquiatras tal vez no conocen. Y es que algunos pacientes que tienen enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia o la enfermedad bipolar, la causa es la toxoplasma. Es decir, si no se le hace también el estudio parasitológico y no se le da el tratamiento antiparasitario, la enfermedad psiquiátrica no se va a controlar o no se va a cuidar. En cambio, si la causa fue realmente toxoplasmosis, la causa de la esquizofrenia, la enfermedad que debería cuidar, o la enfermedad bipolar. Entonces, vamos a ir viendo más adelante por qué aparece esta enfermedad cuando hay infección del sistema nervioso central. Pero después no pasa. ¿Qué alteraciones se ven en ganglios? Hiperplasia follicular. Esa es una de las manifestaciones. Hiperplasia follicular. A veces acompañada de un infiltrado mixto, es agudo y crónico. En la mayoría crónico, pero a veces es agudo y crónico. Como ustedes están llevando patología, van a entender mejor. En retina, lo mismo, infiltrado de mononucleares, linfocitos y células plasmáticas. La cámara posterior del ojo es la que más infecta, produciendo uveitis posterior, con lesiones granulomatosas. Pero también puede haber esto, afectación de el cristalino, aumento de la presión intraocular y una inflamación y una infección del iris. Entonces, el espectro de manifestaciones clínicas en el ojo es amplio, porque el ojo es un apéndice del cerebro. ¿Sí? Y claro, el paciente puede llegar a tener pérdida de la visión y tiene uveitis posterior. En el cerebro lo que hay es dos formas clínicas, ¿no? La encefalitis focal y la encefalitis difusa. ¿De qué depende? De la inmunidad del paciente. ¿Qué células se infectan? Todas, pero sobre todo se observan nódulos de la microglía. En personas que mueren por enfermedades infecciosas y toxoplasma, cuando se hace la autopsia, se encuentra que casi la mitad tienen daño pulmonar y daño cardíaco, que pasó desapercibido, pero que ayudó para la causa de muerte. ¿Qué se encuentra? Infección intersticial de los pulmones, una neumonitis intersticial. Y en corazón, infección de las células, acompañada de necrosis celular y ruptura de miocito. Obviamente se infecta todo lo demás, ¿no? Páncreas, riñones, estómago, etc. Pero esto es lo que se observa en la anatomía patológica. ¿Cómo es la respuesta inmune? Siendo que la vía oral es la forma más frecuente de infección, aumentan los niveles de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina E. ¿Por qué? Porque la vía de entrada es la vía oral, sobre todo. Y entonces se disemina la enfermedad, como les había comentado, de mononuclear. Es el efecto del caballo nuclear. Estas células estimulan el aumento de interleucina 2 y esta interleucina tiene acción inflamatoria. Y eso explica el por qué algunos pacientes con fiebre, cefalea, anemia. Esta respuesta humoral no es muy importante para eliminar la infección. La infección se elimina sobre todo por la respuesta celular, el aumento de linfocitos CD4, CD8, que son los que estimulan la producción de interferón, interleucina 2, y de esa
células infectadas. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una enfermedad en la cual hay disminución de los linfocitos, la enfermedad se va a reactivar o la enfermedad se va a diseminar porque no hay capacidad de los anticuerpos de neutralizar el parásito. ¿Por qué razón? Porque la infección es intracelular. Entonces, los CD4 dan origen a dos tipos de respuesta, la TH1, la TH2. La TH1 sobre todo genera una respuesta inflamatoria y la TH2 trata de controlar esa respuesta produciendo interleucinas antiinflamatorias. ¿De acuerdo? Entonces, en los pacientes con VIH, donde la respuesta TH1 es baja, la producción de interleucina 2 y la producción de interferón está disminuida, por lo tanto, no logran eliminar de forma eficiente las células que están infectadas. Habíamos visto lo mismo, ¿no? Que el 10 al 20% son sintomáticos, la mayoría son asintomáticos. La neuropatía puede estar en cualquiera de estos lugares. En un 20 a 40% de los pacientes con síntomas aparece como si fuera una infección por mononucleosis infecciosa. Algo que se conoce en los últimos años es que en cada continente hay genotipos de toxoplasma. Y lo que han encontrado es que el genotipo americano, sudamericano, latinoamericano es el más regular. Así que el genotipo europeo es más benigno que el que tenemos en Sudamérica. En el laboratorio, ¿qué se puede encontrar? Alteraciones inespecíficas. ¿Cuáles son? Aumento de los linfocitos. Hay una linfocitosis en el aumento de eritrosedimentación, aumento de la proteína C reactiva y un discreto aumento de GPT. Yo, Sara, cuando aumenta la GPT, ¿qué órgano está afectado? El hígado. El hígado. Hígado, ¿qué dice usted? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ay. Y si fuera GOT la que está aumentando, ¿qué órgano está afectado? ¿Ah? Claro. ¿Y qué órgano sería afectado? Nada más. Esa va a ser tarea. Anótense tarea. Aumento de transaminasas, GOT y GPT. ¿Qué órganos están afectados? ¿Ya? Y si el paciente tiene síntomas de daño cerebral, las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo son aumento de células a predominio mononuclear, pero no es un aumento importante, aumenta hasta 50 células, no más. Entonces la segunda tarea es investigar qué cantidad de glucosa, qué cantidad de proteínas y cuántas células tiene el líquido cefalorraquídeo normal. ¿De acuerdo? Esa viene a ser la segunda tarea. Bueno, ¿cómo es la presentación clínica en inmunosuprimido? Fundamentalmente cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, el 95% de los pacientes con VIH y que tienen un CD4 menor a 100 tienen encefalitis por toxoplasma. Altísimo, ¿no? Y
Los pacientes con VIH, sin tomar en cuenta su nivel de CD4, casi la mitad están en riesgo de tener encefalitis por toxoplasma. Así que en el inmunosuprimido, la forma clínica de presentación es cerebro, una encefalitis por toxoplasma. ¿Qué síntomas presentan? En el 75% de los casos, disminución del score de coma de Glasgow. Eso también anótenlo como tarea. El score de coma de Glasgow es una escala clínica que inicialmente fue aplicada para valorar pacientes con traumatismo craneano, pero se ha diseminado tanto que se utiliza para valorar a cualquier paciente con daño cerebral. ¿De acuerdo? Score de coma de Glasgow. Entonces, el 75% tienen disminución del score de coma de Glasgow, el 72% tienen fiebre, 56% cefalea, 33% convulsiones, y en el 60% de los casos tienen parálisis de un brazo, de una pierna o de la mitad del cuerpo. Lo que se llama hemiplegia, me parece. Doctor, ¿qué dijo sobre lo último? ¿60%? No, ¿cuál era la investigación? Score de coma de Glasgow. Bueno, en realidad es escala de coma de Glasgow. Es scale. Scale, coma, Glasgow. Es escala de coma de Glasgow. Ese es el nombre correcto. Eso tienen que investigar. Cuando hay encefalitis en un paciente con VIH, rápidamente hay que descartar que la causa no sea herpes simple. ¿Ya? Que no tenga el paciente meningitis por criptococo, que es una enfermedad que la vamos a estudiar este año con ustedes, o que tenga un cáncer que se llama linfoma pulmonar. Entonces, así que es importante en el paciente con VIH descartar rápidamente que no tenga esas otras causas, ¿no? Y que la causa sea toxoplasma. Puede también haber infección de pulmones, corazón, de ojo, tubo digestiva, oído, páncreas y todo. Pero lo más importante es cerebro. Cuando la embarazada, lo que les decía, la mayoría de los que tienen gatos ya están infectados, pero como no están embarazadas, el riesgo de toxoplasmosis congénita es ausente, mínimo. Pero si una embarazada se infecta, pueden transmitir la enfermedad al niño. Y estas manifestaciones se hacen evidentes ya dentro del útero o apenas nace el niño, con hidrocefalia, microcefalia, calcificaciones cerebrales, convulsiones, inflamación e infección del ojo y alteraciones cognitivas, o sea, básicamente cerebro, ¿no? Eso es cuando la infección se puede demostrar a través de una ecografía en el útero de la embarazada o apenas nace el paciente. Entonces, eso es lo que produce el toxoplasma cuando la infección es durante el embarazo. Al niño, apenas nace hay que darle tratamiento para disminuir estas complicaciones. O sea, al niño que esté infectado, pero que no tiene todo esto, y se le da tratamiento, no va a presentar complicaciones neurológicas. Pero que no esté, o sea, que no tiene, esté infectado, pero no tiene daño cerebral todavía. En cambio, en ese niño que nace infectado, pero no tiene alteraciones neurológicas, más adelante, ¿qué va a presentar? Corioretinitis, estrabismo, epilepsia y retardo psicomotor. Entonces, ya sea que se detecte la enfermedad durante el embarazo o se detecte a los 10 años después de que nació el niño o a los 20 años, cuando uno detecta esto, probablemente la causa sea toxoplasma.
acuerdo? Entonces hay personas de 20 años que tienen alteraciones en la agudeza visual y que el oftalmólogo hace su chequeo y encuentra una inflamación en la retina, exudados, y le dice, parece que usted tiene toxo, le hace la prueba y confirma. Esa infección no ocurrió probablemente en sus 20 años de vida. Esa infección es una infección congénita que recién está siendo evidente. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un buen sistema inmunológico que está conteniendo la enfermedad, pero no tiene una eficacia del 100%. ¿De acuerdo? Esto queda claro, chicos, porque esto voy a preguntar. Así que no me digan, el paciente de 20 años tiene hidrocefalia y tiene coledocinista. Mal. Porque una está mal y la otra está bien. Cuando una respuesta está bien, la otra está mal, ¿qué pongo? ¿Bien o mal? ¿Qué pongo? Mal. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando precisión. Y lo que buscan ustedes es lo mismo. O sea, que no le pueden decir que las dos están mal. Y tampoco van a decir, doctor, pero pónganle la mitad. No. Pues ustedes van a atender pacientes leves y graves. Y algunos están en riesgo de muerte. Si ustedes se equivocan, el paciente se va a morir. ¿Sí? Hay muchos muertos que es por negligencia médica, porque el médico no sabe. Llegó a tener títulos sin saber bien la medicina. ¿No? Así que la nota no refleja la verdadera competencia del estudiante. En algunos casos sí, porque digamos el estudiante estudia y tiene derecho a tener una buena nota, pero a veces no. Todo depende de los grupos y todo lo que ustedes saben. ¿De acuerdo? Así que yo espero que ustedes, chicos, en sus respuestas, ya yo en la que espero, Que sean correctas. que sean precisas para ser correctas. Porque la mala respuesta anula la buena. Y no es que la buena anula la mala. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso es lo que debemos. Al haber quistes en los tejidos, en el inmunosuprimir, se va a reactivar y da origen a un proceso inflamatorio, pero ese riesgo es alto cuando el nivel de CD4 es menor a 200. Y cuando es menor a 50 es altísimo. Ahora, ¿por qué un paciente llega a menos de 50 CD4? Un paciente con VIH. Porque se le descuidó. Porque le avisaron 4 años antes que tenía VIH, pero como se sentía saludable, y decían, miren, yo puedo correr, yo puedo jugar, tengo enamorada, tengo relaciones, trabajo bien, estudio bien, no me siento enfermo y por lo tanto no voy a recibir tratamiento. El virus va destruyendo poco a poco todo, y cuando el paciente ya tiene 50, se interna porque tiene una enfermedad grave, y entonces hay que empezar el tratamiento recién. ¿Por qué? Por el descuido del paciente. Porque si hubiera empezado el tratamiento 4 años antes, nunca hubiera llegado a eso. ¿Sí? Bueno, la serología. La IgG empieza a subir en la segunda y tercera semana de la infección. Y alcanza el pico entre la sexta y la octava semana. ¿De acuerdo? Y de ahí empieza a bajar. En cambio, la IgA aumenta cuando la infección es por vía oral. Y después aparece la IgM. ¿De acuerdo? Cuando uno evalúa un paciente que tiene serología, la IgM es negativa y la IgG positiva, ¿cómo interpretamos?
como una infección sensible, como una infección basal. ¿Sí? Ahora, en algunos casos, la IgM puede circular hasta un año. Por eso es que uno cuando pide serología pide los dos anticuerpos, IgM e IgG. En cambio, la IgG sola, en pacientes con VIH, nos está avisando que ese paciente tiene quistes del parásito en todo su cuerpo, pero sobre todo en el cerebro, y que en cualquier momento va a aparecer los síntomas de encefalitis. Así que la serología de toxoplasma hay que interpretarla en el inmunocompetente y en el inmunosuprimido de otra manera. No es lo mismo. En un adulto o un niño inmunocompetente, generalmente la infección se manifiesta con crecimiento ganglionar, entonces se le pide IgM y la prueba da positiva. Nos confirma que la infección ganglionar es por toxoplasma. Y como este valor de la inmunoglobulina puede circular hasta un año, siempre es bueno controlar nuevamente a las 3 semanas o a las 4 semanas para ver la forma de la curva, ¿no? Si está en pico, si está en meseta o está bajando. Pero el hecho de encontrar IgM positiva, IgG negativa en un paciente con crecimiento ganglionar ya está confirmado que eso es toxoplasma. Y en cambio en el inmunosuprimido no sirve medir la IgM, es más importante medir la IgG. ¿De acuerdo? La IgG positiva nos está avisando que ese paciente inmunosuprimido tiene quistes en todo el cuerpo que contienen radizoitos que en cualquier momento van a producir síntomas, dependiendo del grado de inmunidad que tiene este paciente. Bueno, nos quedamos acá y lo que vamos a hacer es nos dirigimos. Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Todos los del F1